Buenos días, buenas tardes, buenas noches, niños, niñas, jovencitos y todas las personas que están siguiéndonos en esta serie de Viajando por la Biblia. Em, Muchas gracias por sus comentarios, esperando que realmente sea el Dios Todopoderoso llenando sus corazoncitos y llevando su palabra a través de su Espíritu Santo. Tanto mi esposo como yo somos instrumentos del Señor, como lo son muchos siervos, muchos pastores, muchos siervos de Dios. Así que ahora vamos a ver una historia muy bonita en la Biblia, que es el nacimiento de Isaac, del hijo de Abraham y Sara. Y también vamos a enfocarlo con la fidelidad de Dios. Esta historia está en el Génesis del 16, 17, 18 y 21 de la Biblia. Y aunque las promesas realmente están desde el 15, desde mucho antes, realmente desde el 12. Bueno, para iniciar esta clase vamos a hacer una oración para entregar este tiempo al Dios Todopoderoso. Recuerden que a Papito Dios hay que darle el tiempo, no es como nuestro invitado especial, es nuestro Padre. Es cuando llega alguien a nuestra casa, alguien importante, alguien que amamos, no le dejamos ahí en la sala hablando y nos vamos a hacer otras cosas o nos distraemos y estamos en el celular, en la computadora, en los juegos, sino que le ponemos atención. Entonces, eso quiere Papito Dios en las clases, en todas sus prédicas, en todo lo que tiene que ver con su mensaje. Así que vamos a ofrecer este tiempo al Señor. Cierren sus ojitos. Bendito Dios, gracias Señor por esta oportunidad que nos das de aprender tu palabra. Bendícenos este momento. Nos disponemos a escuchar, a aprender de ti. Te pedimos que el Espíritu Santo sea revelándonos tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok. Empecemos con unos pocos antecedentes. Bueno, Dios promete a Abraham descendencia numerosa. Y esto, como les decía, está desde mucho antes, está realmente desde el capítulo 12 del Génesis. Esto ya hemos visto. Cuando Dios le pidió a Abraham que salga de la casa de su padre, de su padre y vaya a la tierra prometida. Le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré a famoso tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Aquí ya empezó a hablarle de descendencia. En el Génesis 13, del 14 al 16 también, después de que Abraham se separó de Lot, ¿sí? Le dijo, levanta tu vista desde el lugar donde estás, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, o sea, 360 grados, ¿no? Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Imagínense el polvo de la tierra. Era una numerosa descendencia. En el mismo Génesis 15 le dice, no tengas miedo, yo soy tu escudo y muy grande es tu recompensa. Entonces Abraham le pregunta al Señor, pero de qué me sirve que me des algo si no tengo heredero? Y o sea que el heredero será Eliezer de Damasco, era uno de sus siervos. Entonces Dios le dice, ese hombre no te ha de ser tu heredero, contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. ¿Ya? En el Génesis 15 del 1 al 6, luego de que pasó esto, le saca fuera de su tienda y le dice, mira el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes.
así de numerosa será tu descendencia. En el Génesis 17 ya le dice que si anda delante de Dios íntegro, si es un ser íntegro, confirmará el pacto y multiplicará su descendencia de gran manera. Y aquí también hizo el cambio el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Eso vamos a ver en esta clase. En el Génesis también 17 está lo de Agar y lo de Ismael, que es otro de los hijos de Abraham. Entonces empecemos con el Génesis 16, el embarazo de Agar. A ver, en este tiempo, las patronas, recuerden que Abraham y Sara eran bendecidos altamente por Dios. Donde iban, se multiplicaban su ganado, o sea, eran enriquecidos de gran manera por el Señor. Entonces, en este tiempo, estas personas compraban esclavos y Agar era una esclava de Sara. Estaba destinada al cuidado de Sara, era una de sus esclavas. Entonces, como Abraham le ha de haber contado pues a Sara que Dios le promete descendencia y Sara no podía tener hijos y Sara ya sabía que era estéril, entonces a ella se le ocurrió darle a Agar su sierva para que, por así decirlo, sea un vientre como de alquiler. Es decir, ella tendría un hijo con su marido Abraham y ese hijo sería de los dos, de Sara y de Abraham. Y a través de ese hijo, pues Dios cumpliría la promesa de multiplicar su descendencia. Entonces ocurrió que Sara mismo le propuso a Abraham y le entregó a Agar, a su sierva. Y, y Agar se quedó embarazada. Pero resulta que después Agar empezó a verla con desprecio a su señora, es decir, ella que era su esclava, supongo que se sentía, pues estaba embarazada de el patrón y la señora de la casa no podía tener hijos y ella sí le iba a dar un hijo, entonces empezó a despreciarle, empezó, no sé, a no obedecerle. Y a tal punto que Sara habló con Abraham y le dijo, mira, la esclava que te di ahora me ve con desprecio, ahora hace esto, 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 esto. Entonces aquí Abraham le dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que a bien te parezca. Entonces Sarai empezó a afligirla, sí, de tal manera a Agar que ella decidió huir de su presencia, embarazada. Entonces Agar huyó al desierto. Y ahí en el desierto, me imagino, ¿no? Ella, imagínense, embarazada, ¿sí? En el desierto, sola. Estaba muy afligida, muy triste, ha de haber estado sin alimento, etcétera. Entonces se le apareció ahí en el desierto un ángel. Dios es muy bueno, Dios no nos deja. Y miren, dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sut. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrán ser contadas a causa de la multitud, le dijo Agar. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces Ismael justamente significa Dios me escucha. Ella estuvo muy afligida y Dios le escuchó y envió al ángel
para, no solamente para consolarla, sino para decirle que va a ser bendecida su descendencia. Y también le dio una orden, una disposición, que regrese delante de su señora y sea sumisa. En Romanos 3:11, nos dice que toda autoridad es puesta por Dios y que debemos someternos a la autoridad. Todos tenemos autoridades sobre nosotros. Por ejemplo, los niños son sus padres, sus maestros. eh, cuando los adultos estamos trabajando, pues son nuestros jefes, nuestras jefas. Entonces la palabra de Dios dice que toda autoridad es puesta por Dios y que hay que obedecerle. Ahora, ojo, siempre y cuando lo que pida la autoridad esté dentro de los principios bíblicos, dentro de sus mandamientos. Entonces, volviendo al tema, el ángel le dijo, vuelve con tu señora y sé sumisa. Y le dijo que dará a luz y efectivamente dio a luz a Ismael. Entonces, del Génesis 15, 16, del 16, capítulo 16, versículo 15 y 16, habla de que Agar dio a luz un hijo a Abraham y lo llamó Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de la edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, es decir, Abraham ya estaba mayorcito, igual que Sara. Sara, según la escritura, tenía 10 años menos que Abraham. Entonces, si Abraham tenía 86 años, Sara tenía 76 años. En el capítulo 17 es muy importante. Tiene dos cosas muy, valga la redundancia, muy importantes. La primera es el cambio de nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara, que hizo el Señor. Miren, esto está, por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 5, dice, le dice Dios hablando a Abraham, ¿no? Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y en el versículo 15 del 17 dice, y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Por eso les cambió de nombre. Abraham significa padre de naciones, y Sara significa madre de naciones. Esa es la primera. La segunda cosa que tiene muy importante el capítulo 17 es la circuncisión como señal del pacto. No voy a extenderme en este tema. eh, Esto está del 17, del 23 al 27. Pero sí voy a decirles que Dios le pidió como señal de pacto a Abraham que circuncide a todos los varones de su tienda, a toda su gente, inclusive a todos sus esclavos comprados por él. Y entonces Abraham se circuncidó de 99 años y le circuncidó también a su hijo Ismael, que en ese entonces ya tenía 13 años. Y Ismael es un personaje bíblico, es hijo de Abraham entonces y Agar. Según la Biblia, Ismael vivió 137 años, ¿sí? Y sus descendientes se establecieron en la zona que va del Javilá hasta el sur, al este de Egipto. Según el Corán, Ismael es el primogénito de Abraham y el origen de los árabes. Ok, el capítulo 18.
¿Qué pasó en el capítulo 18? El principio del capítulo 18 lo vimos en la historia de Lot y de Sodoma y Gomorra. Bueno, resulta que después que Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda en el encinar de Mamé. Estaba sentado y llegaron tres visitantes celestiales y él los hospedó, como dijimos en la clase anterior, muy hospitalario, y los hospedó, les dio de comer, les lavó los pies, les dio de beber, les ofreció eh, este lugar para estar, para descansar. Y uno de los tres visitantes eh, habló con él y le preguntó, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces le dijo, ¿no? Este visitante Abraham, de cierto, volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, la menstruación, ya no podía tener hijos, y de joven no pudo tener hijos porque era estéril. Peor, ya no menstruaba, ¿no es cierto? Entonces dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, Jehová a través de este ángel, ¿no? Le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Para Dios no hay nada difícil, no hay nada difícil, nada imposible, nada es imposible para Dios. Y siguió diciéndole, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Por eso Isaac es risa, es alegría, es ánimo. Ese es el significado del nombre Isaac. Bueno, luego en el mismo 18, Abraham intercedió por Sodoma y por Gomorra, y recordarán que en la clase anterior vimos que Abraham estaba pactando con Dios si es que encontrara justos, no va a destruir la ciudad, estaba negociando con Dios, se puede decir. Y en el capítulo 19 del Génesis ya habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra como tal que vimos en la clase anterior. Entonces, eso le vamos a pasar. Ya. En el capítulo 20. Luego de esto, en el capítulo 20, hay el relato de Abraham y Abimelech. Los historiadores cuentan que, bueno, luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, es como que, pese a que a Abraham estaba lejos de Sodoma y Gomorra, ¿no? Eso era Lot que estaba ahí. Abraham estaba lejos, no se sentía ya a gusto donde estaba, en el encinar del Mamre. Entonces decidió moverse del lugar, es decir, y levantó todo su campamento, todas sus tiendas, sus animales, sus siervos, su gente, y se fue, dice, de allí partió Abraham a la tierra de Neguey y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. En el encinar de Mamre, Abraham ya era el dueño, ya se posesionó de la tierra, pero en el Gerar era un forastero. Y en esta tierra del Gerar estaba Abimelech, que era el rey. Entonces, según la costumbre de antes, si es que una mujer hermosa llegaba a una tierra nueva y era forastera, y le gustaba, por así decir, al rey, al máximo, al gobernante de esa tierra, podía tomarla como mujer y dejar
a toda su gente que pose en esa tierra, que se hospede en esa tierra. Entonces, a Abraham se le ocurrió nuevamente mentirle a Abimelech, diciendo que Sara no era su esposa, era su hermana. Esto ya pasó en Egipto, recordarán cuando en la clase que vimos eh, y que cuando Dios le pidió a Abraham que salga de la tierra de su padre, de su parentela y que vaya a Canaán, a la tierra prometida, Abraham llegó a Egipto. Y entonces temió mucho y le ofreció más bien dicho, dijo que Sara era su hermana, no su esposa. Y eso, y eso ocasionó que el faraón tome a Sara. La tome a Sara, pero Dios maldijo al faraón, a toda a todo Egipto a causa de Sara, dice la palabra, ¿no? Dándole infertilidad a todas las mujeres. Y en el caso de Abimelech, que es lo que estamos ahorita estudiando, lo mismo pasó. Pero aquí el Abimelech, el rey de Abimelech, no la tomó a Sara. Si bien Sara llegó a su palacio, no durmió, no la tomó a Sara. eh, porque en sueños Dios le hizo caer en sueño y en sueños Dios le reveló que Sara no era hermana de, de Abraham, sino era su esposa. Entonces, Abimelech, pues, muy enojado, muy molesto, pues, le reclamó a Abraham que por qué. Dice en el versículo 8 del capítulo 20, dice, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos los siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres de ellos de gran manera. O sea, les contó el sueño que tuvo que Dios le reveló. Después llamó Abimelech a Adán y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que me has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, está en merced de que tú hagas conmigo, que todo, en que todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le volvió a Sara su mujer, porque Dios le dijo, devuélvela. ¿Sí? Abimelech habló con Dios en el sueño y le dijo, pero ¿por qué me vas a castigar si yo no he tomado, no le he tocado siquiera a Sara? Entonces Dios dijo, sí, yo mismo hice eso, que no la tocaras para que no seas em, castigado. Sin embargo, a pesar de todo eso, por causa de Sara también hubo esterilidad en la tierra de Abimelech. Entonces, después de que Abimelech tomó las ovejas y dijo, no, ándate nomás con Sara y es más, te regalo ovejas, vaquitas y todo, y la devolvió y como quien dice, ándate. Y le pidió, y también le dio tierra, ¿no? Mira, a pesar de que Abraham le mintió, Dios fue muy fiel con Abraham. O sea, obviamente que Abraham debió haberse arrepentido terriblemente, igual que lo hizo en Egipto, porque pudieron haberle matado a él, a Sara y a toda su gente. Debió haberse arrepentido, debió haberse arrodillado ante el Dios Todopoderoso. Y Dios tuvo misericordia y fue muy fiel con Abraham, a tal punto que Abimelech la mandó a Sara y le dio encima las ovejas, devolvió a Sara con riqueza, se puede decir,
Y encima le dijo que aquí está la tierra delante de él y que habite nomás en su tierra. Y Abraham oró a Dios para que sane la tierra de Abimelech y para que dé fertilidad a las mujeres de su reino. Y Dios le escuchó. Acá, y ahí está la fidelidad de Dios, justamente, ¿no? Ahí está la fidelidad de Dios. Entonces, eso pasó en el capítulo 20. Entonces, pese a que Abraham falló a Dios, pese a que nosotros le fallemos a Dios, si es que hay un sincero arrepentimiento, Dios nos escucha. Como dice el Salmo 51, con un corazón contrito y humillado, Dios jamás desprecia. En el capítulo 21 del Génesis, aquí ya está el nacimiento de Isaac, ¿sí? Y del 1 al 7 nos dice que Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Y Sara tenía 90 años. Imagínate, ya eran viejitos. Entonces Sara dijo, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues he dado un hijo en su vejez, le ha dado un hijo en su vejez. Entonces, para Dios no hay imposible. Dios le dio a Sara un hijo a los 90 años, siendo ella estéril toda su vida. Luego, ¿qué pasaba? Em, luego resulta que cuando Isaac nació, Ismael, el otro hijo, pues también vivía ahí, no con Agar, y él tenía, recuerden que él tenía 13 años cuando Abraham lo circuncidó. Entonces, Ismael le pasaba con algunos años a, a Isaac. Y dice la palabra que Ismael se burlaba de Isaac. Y obviamente Sara vio, dice que el hijo de Agar, la egipcia, el cual que le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, la Sara habló de nuevo con Abraham y le dijo, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Esto le pareció grave a Abraham, ¿no? De echarlo a su hijo, eh, de echarlo a su hijo fuera del campamento de nuevo, y le pareció grave. Sin embargo, Dios se le apareció de nuevo a Abraham y mira, le dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Miren, Dios le respaldó a Sara. Al parecer, pues la sierva Agar no le dio una educación, no le mostró, eh, pese a todo lo que pasó, no le enseñó a Ismael a respetar a Isaac, que era como, era hijo de la patrona. Entonces, Dios le respaldó a Sara. Entonces, como Dios le respaldó a Sara, entonces Abraham, muy temprano, en la mañana, es decir, casi madrugada, echó a Agar y a su hijo Ismael fuera del campamento, le dio agua, le dio víveres para que se vaya afuera.
Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Betseba. Y luego le faltó el agua. O sea, llegó un momento, ella estaba en un desierto, entonces le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente de la distancia de tiro del arco porque decía, no veré cuando mi muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Le lloró a Dios. Otra vez estaba muy afligida, igual que estuvo afligida cuando estaba embarazada y recuerdas, huyó al desierto. Y oyó Dios su voz, la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Volvió a ratificarle también la bendición para Ismael. Entonces Dios le abrió los ojos y vio la fuente, una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parat y su madre le tomó mujer en la tierra de Egipto. Entonces Dios proveyó de un pozo de agua para que Agar e Ismael no perezca. Aquí vemos a un Dios proveedor del 19 al 21, en el capítulo 21, versículos del 19 al 21, lo que ya acabamos de leer. Posterior a ello, hay Abraham, como recuerdas, Abraham estaba en la tierra de Abimelech. Entonces, la gente de Abraham cavó la tierra y encontró un pozo. Antes se estipulaba que si las personas en una tierra forastera iban y cavaban un pozo, ese pozo era de las personas que cavaban, ¿no? Entonces, en este caso, Abimelech y Abraham hicieron un pacto, ¿sí? Eh, le ofrece a Abraham, el Abimelech, rey de Gerar, le ofrece a Abraham tierra para que se asiente en ella. Abraham y Abimelech entonces formalizan esa relación con un pacto, porque ese pozo no solo le servía al campamento de Abraham, sino también le servía a la gente de Abimelech, pues toda la nación. Imagínate, era desierto, una, un ojo de agua, como dicen, era oro ahí, ¿no? Entonces, Abraham juró no volver a engañar a Abimelech dentro del pacto. Abraham juró no volver a engañar a Abimelech ni a su descendencia y tratar con bondad a todos los habitantes de esa tierra. Y Abimelech acepta que Abraham sea el propietario del pozo en el lugar que se conoce como Betseba, que significa pozo de siete o pozo del juramento. Y Abraham le dio a Abimelech ovejas y vacas. Entonces el pacto de Abraham y Abimelech fue muy significativo en el plan de redención del Señor. Entonces aquí ya hubo paz, ya se pusieron en paz entre el rey y Abraham. Esto está en el Génesis capítulo 21, del versículo del 22 al 34. Ok, ahí nos vamos a quedar en esta lección. ¿Qué aprendemos de esta lección? Primero, Dios siempre nos provee. En la Biblia hay un sinnúmero de promesas que hablan de la provisión divina. Mira, en el caso de Agar, bueno, en el caso de Abraham, Dios siempre le proveyó de alimento, estando en el desierto, buscando hasta que se plante sus carpas en un lugar, Dios siempre le proveyó, jamás lo dejó. En el caso de Agar, pese a que a ella se portó mal, pero ella se arrepintió y le oró a Dios, Dios le proveyó.
le proveyó de alimento, le proveyó de agua cuando fue echada del campamento con su hijo Ismael. Entonces, el Génesis 22:14, Abraham dice, Dios provee. Por ejemplo, tenemos otros versículos, te puse unos pocos, ¿no? Mateo 6:28 dice, mirad las aves del campo, no ciegan ni cosechan, y Dios las mantiene. Mucho más hará por vosotros, hombres de poca fe, dice Mateo. En el Salmo 34:10 dice, los leoncillos pasan hambre, pero los que esperan en Dios no carecerán de bien alguno. En el Filipenses 4:19, habla que Dios provee para nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Entonces Dios siempre provee. Dios nos guía. Mira, Dios envió ángeles. Envió ángeles a Abraham para darle la noticia del hijo, para advertirle lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Envió ángeles para Agar. El uno para decirle, vuelve a la tienda y sé sumisa a tu ama, cuando estaba embarazada de Ismael. Y el otro para decirle que Dios ha escuchado la voz del muchacho de Ismael cuando se estaban muriendo en el desierto de sed y les dio el pozo. Dios guía y Dios provee. Dios nos perdona. Y volviendo al tema anterior, antes de que se me vaya la idea, Dios también guió a Abraham a la tierra prometida. Imagínate lo que es caminar en el desierto. Ahí no había GPS, no había, no sé, señal de internet, eh, brújulas. No, en ese entonces simplemente se guiaban por el sol, por las estrellas, caminar en el desierto. Dios lo, y era largo, imagínate, se pasaba desde todo Asia, por todo Asia hasta llegar a Egipto. Entonces Dios siempre guía. Dios nos perdona nuestros errores. Mira, perdonó a Abraham. Abraham mintió 2 veces. Mintió cuando, como decíamos, al faraón en Egipto, mintió por lo de Sara. Le dio miedo porque su mujer era hermosa y que entonces el jefe del lugar iba a tomarla y iba a matar a todos. Le dio miedo, no creyó en Dios, no esperó en Dios. Él mismo hizo se adelantó a Dios como lo hacemos siempre, ¿no es cierto? Y con Abimelech también. Sin embargo, como Abraham se arrepintió, Dios le perdonó y Dios perdona nuestros errores. Si nosotros nos arrepentimos de corazón y no volvemos a pecar, Dios nos perdona. Perdonó a Abraham, perdonó a Sara. Sara no creyó. Sara se rió. Dios le perdonó. Perdonó a Sara el que no esperó en él, porque si Dios ya le prometió un hijo de ella cogió y se adelantó, le ayudó a Dios una ayudita, cogió y le dio a Agar, la sierva, y mira todos los problemas que hubo. Bueno, pero Dios, a pesar de todo eso, también bendijo a Ismael, perdonó a Agar, que se fue, eh, que primero faltó al respeto a su señora y que después tampoco lo educó a Ismael bien y se burlaba de Isaac. Sin embargo, Dios perdona, le perdona. Dios perdona nuestros errores. Dios cumple sus promesas. Dios siempre cumple las promesas. Aunque no le veamos actuar en este instante, en este tiempo nos hemos acostumbrado a todo lo instantáneo. Café instantáneo, leche instantánea,
todo instantáneo, los mensajes por WhatsApp, ahora te comunicas al instante, en el mismo tiempo con personas que están al otro lado del mundo, etc. Entonces creemos que Dios también tiene que actuar así, pero Dios sabe cómo actúa. Muchas veces nos hace esperar porque está trabajando en nuestro carácter, porque está trabajando en desarrollar nuestra fe, porque está puliendo. Entonces Dios siempre cumple sus promesas. Dios es fiel. Su fidelidad y amor es inmenso, es inconmensurable, es inagotable. Dios siempre es fiel a quienes lo amamos, a quienes lo seguimos, porque una cosa es estar en el mundo luchando, en el pecado, luchando contra Dios, y otra cosa es estar con Dios en el mundo luchando contra el pecado. Hay mucha diferencia. Entonces, Dios es fiel, su fidelidad y amor es inmenso. No desmayes, espera la promesa de Dios. Es el tiempo de Dios. Tiene que ver mucho con Dios, cumple las promesas, con Dios es fiel, con Dios te guía y con Dios siempre te provee. Espera la promesa de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, dice la palabra, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. En conclusión, la historia de Abraham y Sara e Isaac es un recordatorio de la fidelidad inquebrantable de Dios. Imagínate, después de 25 años de espera y sin esperanza a la vista, Dios cumplió la promesa a Abraham y Sara de bendecirlos con un hijo al que llamaron Isaac. A pesar de sus errores, de sus imperfecciones e incluso sus intentos de tomar el asunto en sus propias manos, lo que acabábamos de ver, Dios cumplió su promesa. La historia de Isaac es también un recordatorio del sacrificio de Jesús. Esto vamos a ver en la próxima clase, el sacrificio de Isaac. Entonces, no dejes de esperar las promesas de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Hemos concluido nuestra clase. Espero que Papito Dios haya, a través de su Espíritu Santo, llegado a su corazón. Y vamos a agradecerle al Señor con una oración final. Cierren tus ojitos. Bendito Dios, gracias Señor te damos por este tiempo. Te pedimos, sé tú hablando a nuestro corazón. Te pedimos, sé tú guiándonos. Te pedimos, sé tú dándonos la paz, dándonos la fe para esperar tus promesas, porque tú eres un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios que provee, un Dios que cumple sus promesas en tu tiempo, Señor. Que podamos esperar tu tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Besitos para todos. Un buen fin de semana.